¿Qué estás haciendo con mi hija?, exclamó Javier Salazar, paralizado en el umbral de la habitación, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y furia contenida al ver a la nueva niñera, una desconocida, amamantando a su pequeña con una ternura que lo dejó sin palabras. La mansión en el exclusivo barrio de La Moraleja, Madrid, parecía contener el aliento mientras la escena se desplegaba, cargada de una intimidad inesperada que desafiaba todas las normas. El lujoso automóvil negro se detuvo frente a la imponente mansión. Sofía Morales observó por la ventanilla, apretando nerviosamente el asa de su bolso desgastado. Apenas una semana atrás no habría imaginado estar aquí, a punto de convertirse en la niñera de la hija de uno de los empresarios más ricos de España. «Señorita Morales, hemos llegado», anunció el chofer, abriendo la puerta con cortesía. Sofía descendió, alisando su sencilla falda, consciente de que este trabajo era temporal. La agencia le había advertido. Las 5 niñeras anteriores habían renunciado en menos de un mes. La bebé llora constantemente, le explicaron. Y el señor Salazar, bueno, desde que enviudó, es un hombre difícil. Carmen, el ama de llaves, la recibió en la entrada. Era una mujer mayor, de expresión severa, pero ojos amables. «Llegas justo a tiempo», dijo, conduciéndola al interior. «El señor Salazar está por salir a una reunión importante. Te presentará a la niña y luego deberás arreglártela sola hasta la noche». La mansión era deslumbrante, mármol, cristal y obras de arte en cada rincón. Pero Sofía notó de inmediato la falta de calidez. No había fotos familiares ni objetos personales. Parecía más un museo que un hogar. Javier Salazar los esperaba en el amplio vestíbulo, alto, de porte distinguido. Vestía un traje impecable que probablemente costaba más que todo lo que Sofía había poseído en su vida. Su rostro, tenso y sin rastro de una sonrisa, reflejaba un cansancio profundo. «Señor Salazar, ella es Sofía Morales», presentó Carmen. Él apenas la miró revisando su reloj de pulsera. «Señorita Morales, Carmen le explicará sus responsabilidades. Mi hija está arriba. Ha estado inquieta toda la mañana. Volveré esta noche», dijo secamente. «Señor, quizás sería bueno que me presentara a la niña antes de irse», sugirió Sofía, sorprendida por su propia audacia. Javier la miró por primera vez enarcando una ceja. «Por supuesto», concedió finalmente. «Sígame». Subieron la escalera principal en silencio. Sofía notó la tensión en los hombros de Javier, que aumentaba con cada paso hacia la habitación de la niña. «Clara tiene 4 meses», explicó mientras caminaban por un largo pasillo. «Su madre murió durante el parto. Desde entonces ha sido complicado». La palabra complicado llevaba un peso que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien ese tono. Al entrar en la habitación infantil, decorada en tonos pastel, encontraron a una joven mucama intentando consolar a una bebé que lloraba desconsoladamente. La mujer parecía al borde de las lágrimas. «Gracias a Dios que llegó, señor. No he podido calmarla en toda la mañana», exclamó aliviada. Javier se acercó torpemente a la cuna, mirando a su hija con una mezcla de amor e impotencia. Intentó tocarla, pero Clara lloró con más fuerza. «Permítame», dijo Sofía, acercándose con movimientos seguros. Tomó a la pequeña en brazos, meciéndola suavemente mientras tarareaba una melodía. Clara, sorprendida por el rostro y la voz desconocidos, redujo su llanto a pequeños hípidos. Javier observó con asombro. «Es la primera vez que se calma tan rápido con alguien nuevo. Los bebés sienten nuestras emociones», explicó Sofía, mirando los ojos castaños de Clara, tan similares a los de su padre. «Es preciosa, señor Salazar». Por un instante, el rostro de Javier se suavizó. Se parece a su madre. El momento de vulnerabilidad pasó rápidamente. Miró su reloj. «Debo irme. Carmen tiene mis números. Llámame si hay una emergencia». «¿Cuál es su definición de emergencia, señor Salazar?», preguntó Sofía mientras mecía a Clara. Él se detuvo en la puerta, sorprendido. «Cualquier cosa que afecte la salud de mi hija, por supuesto». «¿Y si simplemente lo extraña?», insistió Sofía. «Eso cuenta como emergencia». Javier la miró con una expresión indescifrable. «Señorita Morales,
He contratado a una niñera profesional, no a una consejera familiar, respondió fríamente. Espero que sepa hacer su trabajo. Con esas palabras, salió. Sofía suspiró, mirando a la bebé que ahora la observaba con curiosidad. Parece que somos tú y yo ahora, pequeñita, susurró. Las primeras horas transcurrieron bien. Clara se dejó alimentar con biberón, aunque sin entusiasmo, y Sofía aprovechó para familiarizarse con la rutina y la casa. Carmen le mostró dónde estaba todo y explicó las peculiaridades de la bebé. El señor Salazar es un buen hombre, comentó mientras preparaban otro biberón. Solo que no sabe cómo manejar todo esto. Desde que la señora Elena falleció, es como si una parte de él también hubiera muerto. Sofía asintió, comprendiendo el sentimiento. ¿Y no tiene familia que lo ayude?, preguntó. Sus padres viven en Barcelona, vienen de visita ocasionalmente. La familia de la señora Elena, bueno, hubo problemas tras el funeral. Cuestiones de dinero. Ya sabe cómo son estas cosas. A medida que avanzaba el día, el estado de ánimo de Clara empeoró. Rechazó el tercer biberón y comenzó a llorar cada vez que Sofía la dejaba en la cuna. Para media tarde, desarrolló una fiebre ligera. Sofía intentó contactar a Javier varias veces, pero todas sus llamadas fueron al buzón de voz. «No contestas mis llamadas, Javier. ¿Por qué no contestas?», murmuró frustrada mientras mecía a Clara, quien finalmente cedió al agotamiento y dormitaba inquieta en sus brazos. El dolor en el rostro de la bebé despertó en Sofía recuerdos que había intentado enterrar, su propia pérdida, aún fresca. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a desabrochar su blusa. «Esto es una locura», se dijo, pero la urgencia de calmar a la pequeña superaba cualquier duda. Cuando acercó a Clara a su pecho, la bebé encontró instintivamente lo que buscaba y comenzó a alimentarse. El silencio repentino fue casi milagroso. Sofía contuvo la respiración, esperando que la rechazara, pero Clara se aferró con su diminuta mano, como si hubiera encontrado un refugio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. «No debería estar haciendo esto», pensó. Pero la conexión era tan poderosa, tan sanadora, que no podía detenerse. Tan absorta estaba que no escuchó la puerta principal abrirse ni los pasos subiendo la escalera. Solo cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente, alzó la mirada y se encontró con los ojos atónitos de Javier Salazar. El tiempo pareció detenerse. Él permaneció inmóvil, su expresión una mezcla de enojo, sorpresa e indignación. «Señor Salazar, puedo explicarlo», dijo Sofía, su voz apenas audible. Javier dio un paso adelante, su mirada fija en la escena. Su hija, alimentándose del pecho de esta desconocida, más tranquila de lo que la había visto en meses. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz contenida. «Tiene fiebre», explicó Sofía rápidamente, la vergüenza coloreando sus mejillas. Rechazó todos los biberones, lloró durante horas. Intenté llamarlo, pero no contestó. Tomé una decisión impulsiva. Lo siento si crucé una línea. Javier se acercó lentamente hasta quedar frente a ellas. Clara seguía alimentándose pacíficamente, ajena a la tensión. «No sabía que podías». Dejó la frase incompleta, incómodo. «Perdí mi bebé hace poco», confesó Sofía en voz baja. «Mi cuerpo aún produce leche. No lo mencioné en la entrevista porque necesitaba el trabajo y temía que me considerara inestable». Un silencio denso se instaló, roto solo por los suaves sonidos de succión de la bebé. Javier se pasó una mano por el rostro, intentando procesar lo que veía. «¿Quieres que recoja mis cosas?», preguntó Sofía resignada. «Entenderé si cree que he sobrepasado los límites». Para su sorpresa, Javier negó con la cabeza. «No», respondió con voz ronca. «No quiero que te vayas». Se dirigió a la ventana, dándoles la espalda, contemplando el jardín que una vez había sido el orgullo de Elena. «Mi hija está tranquila por primera vez en semanas», continuó. «¿Y tú estás haciendo algo que yo jamás podría hacer por ella?». Sofía ajustó suavemente a Clara, notando que la bebé comenzaba a dormirse satisfecha. «No es solo alimento físico lo que necesita, señor Salazar», dijo con suavidad. «Necesita conexión humana, calidez, lo que todos necesitamos». Javier se giró, y por un momento Sofía vislumbró algo roto tras su fachada de control.
¿Te quedarías?, preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen de empresario implacable. No solo como niñera. Clara te necesita de una manera que yo no puedo proporcionarle. Señor Salazar, no creo que sea apropiado, respondió Sofía, aunque no hizo intento de cubrirse. La gente hablará. Que hablen, contestó él con un destello de determinación. Mi hija está en paz por primera vez desde... No terminó la frase, pero no era necesario. Sofía miró a la bebé dormida, su puño aferrado a su blusa. Sabía que lo correcto era mantener límites, pero algo en este momento había creado un vínculo que trascendía las convenciones. Mi apartamento está alquilado hasta fin de mes, dijo finalmente. Esta casa tiene 12 habitaciones vacías, respondió Javier. Elige la que prefieras, cerca de Clara. No quiero su compasión, señor Salazar, aclaró Sofía, irguiendo la barbilla. Y yo no quiero tu lástima, replicó él. Te ofrezco un trabajo importante. Mi hija te necesita. Clara soltó un pequeño suspiro, alejándose del pecho de Sofía. Ella la acomodó con naturalidad, limpiando delicadamente su boquita y posicionándola contra su hombro. Mañana mandaré a Diego por tus pertenencias, decidió Javier. Aún no he aceptado, contestó Sofía, con una pequeña sonrisa. ¿Lo harás?, dijo él con seguridad. Por ella, miraron a la bebé. Solo por ella, concedió Sofía. Javier asintió y salió, cerrando la puerta suavemente. En el pasillo se apoyó contra la pared, abrumado por emociones contradictorias. Culpa por no haber estado presente, vergüenza por necesitar ayuda y una esperanza que creía perdida. Desde la habitación, escuchó la voz suave de Sofía cantando una nana, una melodía andaluza que hablaba de estrellas guiando a viajeros perdidos. Tal vez, pensó Javier mientras se dirigía a su despacho, había encontrado una luz en la oscuridad de los últimos meses. En la habitación, Sofía colocó con cuidado a Clara en su cuna. Contempló a la bebé dormida y luego miró por la ventana hacia el resplandor de Madrid bajo el cielo nocturno. No te encariñes demasiado, se advirtió en un susurro. Recuerda lo que pasó la última vez que abriste tu corazón. Pero mientras arreglaba la mantita rosa alrededor de la pequeña, supo que la advertencia llegaba tarde. Ya sentía cómo las grietas de su corazón comenzaban a sanar, llenándose con algo nuevo e inesperado. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente en la mansión Salazar. Sofía despertó sobresaltada en una habitación que no reconoció de inmediato. Las sábanas de algodón fino, las cortinas de seda, el techo altísimo, todo era ajeno. El suave sonido del monitor de bebé la trajo de vuelta a la realidad. Clara comenzaba a despertar. Se levantó rápidamente, ajustándose la bata prestada que Carmen le había proporcionado la noche anterior. Sus pertenencias llegarían hoy, según había prometido Javier. Por ahora, tendría que arreglárselas con lo que tenía. Al entrar en la habitación de la bebé, encontró a Javier ya allí, de pie junto a la cuna, observando a su hija dormir. Vestía ropa informal, jeans y una camisa de lino, algo que Sofía no habría imaginado en él. «Buenos días», saludó en voz baja desde la puerta. No esperaba encontrarlo aquí tan temprano. Javier se volvió, sorprendido. «Cancelé mis reuniones de la mañana», explicó, como si necesitara justificarse. Quería estar presente cuando despertara. Sofía asintió, manteniendo una distancia prudente. La intimidad compartida la noche anterior parecía ahora un sueño lejano, reemplazada por la incomodidad de dos extraños navegando un terreno desconocido. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó, acercándose a la cuna. «Sorprendentemente bien», respondió Javier, con un tono que mezclaba alivio y desconcierto. No se despertó ni una sola vez. Sofía entendió lo que no dijo. Era la primera noche tranquila desde la muerte de Elena. Clara abrió los ojos en ese momento, parpadeando ante la luz matutina que se filtraba por las cortinas. Al ver a su padre, extendió sus pequeños brazos hacia él, emitiendo sonidos que parecían casi de alegría. «Creo que quiere que la cargues», dijo Javier, visiblemente nervioso. «Adelante», lo animó Sofía. «Solo recuerda sostener su cabecita». Con movimientos torpes pero cuidadosos, Javier levantó a su hija. Clara lo miró con sus grandes ojos, idénticos a los suyos, y por un instante
Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Buenos días, princesa», murmuró con una ternura que contrastaba con su seriedad habitual. «Papá está aquí», Sofía observó, conmovida. Era evidente que Javier amaba profundamente a su hija, pero no sabía cómo expresarlo, como si el lenguaje del afecto le fuera ajeno. «Tiene hambre», señaló Sofía, al notar cómo la pequeña buscaba instintivamente alimento. «Prepararé un biberón». «Espera», la detuvo Javier. «Anoche, lo que hiciste por Clara, ¿podrías...?» Sofía sintió el calor subir a sus mejillas. «¿Quiere que la amamante de nuevo?» Él asintió, incómodo pero decidido. «Si no te molesta», parecía hacerle bien. La situación era tan extraña que rayaba en lo surrealista. Un día atrás eran desconocidos. Ahora negociaban algo tan íntimo que desafiaba todas las convenciones. «Por supuesto», accedió Sofía, extendiendo los brazos para tomar a la bebé. Javier se la entregó con cuidado y, tras un momento de vacilación, anunció: «Estaré abajo para darte privacidad». Una vez sola con Clara, Sofía se sentó en la mecedora junto a la ventana y comenzó a alimentarla. La conexión fue inmediata, como si sus cuerpos recordaran el vínculo de la noche anterior. Mientras la pequeña se alimentaba, Sofía tarareaba suavemente, perdida en sus pensamientos. ¿En qué se estaba metiendo? Todo había sucedido tan rápido. Ayer era una mujer solitaria, luchando por superar su propia tragedia, aceptando un trabajo temporal. Hoy vivía en una mansión, alimentando a la hija de un millonario viudo, cruzando fronteras profesionales y personales que jamás habría imaginado. Solo es temporal, se recordó, hasta que encuentren una solución más adecuada. Pero al observar el rostro apacible de Clara, supo que su corazón, tan protegido durante meses, había comenzado a abrirse nuevamente. Cuando bajó al comedor media hora después, con Clara dormida en el monitor, encontró a Javier revisando documentos mientras bebía café. La mesa estaba preparada para dos, algo que la sorprendió. «Por favor, siéntate», dijo él, apartando los papeles. «Carmen ha preparado desayuno». Sofía tomó asiento, sintiéndose fuera de lugar entre la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata. «Señor Salazar, creo que deberíamos hablar sobre los arreglos», comenzó. «Javier», la corrigió él, «si vas a vivir aquí y hacer lo que estás haciendo por mi hija, podemos usar nuestros nombres de pila, ¿no crees?». Sofía asintió, tomando la taza de café que le ofrecían. «Javier, entonces, sobre mi posición aquí. Te he asignado un salario que refleja la importancia de tu trabajo», interrumpió, deslizando un sobre a través de la mesa. «Es considerablemente mayor que el acordado con la agencia». Sofía abrió el sobre y casi se atragantó con el café al ver la cifra, más dinero del que había ganado en el último año. «Esto es excesivo», protestó. «No puedo aceptarlo». «No es negociable», respondió Javier, con un tono que indicaba que su decisión era final. «Clara te necesita. Yo te necesito». La intensidad de sus últimas palabras cargó el aire de tensión. «Necesitas a alguien que cuide de tu hija», aclaró Sofía, «que no es lo mismo». «Por supuesto», concedió él rápidamente, retomando su tono profesional. «También he arreglado que tengas 2 tardes libres a la semana. Carmen puede encargarse de Clara durante esas horas». «¿Y tú?», preguntó Sofía, sorprendida por su atrevimiento. «¿Cuándo pasarás tiempo con tu hija?». La pregunta lo descolocó. «Tengo compromisos. La empresa no se dirige sola. Entiendo que tu trabajo es importante», continuó ella, «pero Clara necesita a su padre, no solo a alguien que la alimente». Un silencio tenso se instaló. Finalmente Javier respondió: «Tienes razón. Reservaré las tardes de domingo para ella. Es un comienzo». Sofía sonrió. El desayuno continuó en un silencio más amable. Sofía observaba de reojo a este hombre enigmático, intentando descifrar qué ocultaba tras su fachada de control. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmen entró al comedor. «Señor, ha llegado Diego con las pertenencias de la señorita Morales». «Excelente. Que las lleve a su habitación», indicó Javier levantándose. «Debo atender algunas llamadas». «Sofía, ¿necesitas algo más?». Ella negó con la cabeza, aún procesando la rapidez con que su vida había cambiado. Las horas siguientes transcurrieron en una calma extraña.
Sofía organizó sus pertenencias en el espacioso armario de su nueva habitación, sintiéndose como una impostora en aquel entorno lujoso. Pasó tiempo con Clara, que parecía más contenta que el día anterior, menos irritable. Cerca del mediodía, mientras paseaban por el jardín, vio a Javier observándolas desde la ventana de su despacho. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él se retirara, como sorprendido en algo indebido. Esa tarde, cuando Clara mostró signos de hambre, Sofía la llevó a su habitación para alimentarla. Encontró una mecedora nueva junto a la ventana, idéntica a la del cuarto de la bebé, con una manta suave doblada sobre ella. No necesitaba preguntar quién la había ordenado. Mientras amamantaba a Clara, Sofía pensó en lo extraño de todo. Dos personas heridas, unidas por una niña que necesitaba lo que ambos habían perdido: familia, conexión, amor. ¿Podría funcionar este arreglo? ¿O estaban destinados a más dolor? La cena se sirvió a las 8 en el comedor principal. Para sorpresa de Sofía, Javier apareció puntualmente, habiendo terminado su trabajo. «¿Cómo está, Clara?», preguntó mientras tomaba asiento. «Bien, mucho mejor que ayer», respondió Sofía. «Creo que la fiebre era solo ansiedad». Javier asintió, sirviéndose vino. Tras un momento de vacilación preguntó: «¿Y tú, cómo estás?». La pregunta, tan simple e inesperada, tomó a Sofía por sorpresa. «Adaptándome», respondió sinceramente. «Todo ha sucedido muy rápido». «Lo sé», concordó él. «Para mí también». Sus miradas se encontraron sobre las velas que iluminaban la mesa, y por un instante algo indefinible pasó entre ellos. No era atracción, no exactamente, era reconocimiento. Dos almas que habían sufrido pérdidas profundas, intentando reconstruir algo desde las cenizas. «Gracias», dijo él de repente, «por lo que estás haciendo por Clara». «No es solo por ella», admitió Sofía en voz baja, «también es por mí». La honestidad de su respuesta pareció conmoverlo. Él asintió lentamente, comprendiendo. «Entonces quizás todos ganamos algo en este arreglo», concluyó, levantando su copa en un brindis silencioso. Sofía levantó la suya, sellando un pacto tácito. Ninguno sabía hacia dónde los llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían una chispa de esperanza. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, escuchó a Javier entrar en la habitación de Clara a través del monitor. Para su sorpresa, comenzó a leerle un cuento, su voz profunda suavizada por el afecto. Tal vez, pensó Sofía mientras se deslizaba entre las sábanas, todos estaban aprendiendo juntos a sanar, a confiar, a comenzar de nuevo. Con ese pensamiento, se durmió, arrullada por la voz distante de Javier, contando a su hija sobre princesas valientes y nuevos comienzos. 3 semanas transcurrieron con la rapidez de un suspiro. La mansión Salazar, antes fría y silenciosa, comenzaba a sentirse diferente. Pequeños cambios casi imperceptibles transformaban gradualmente aquel espacio museístico en algo parecido a un hogar. Sofía había establecido una rutina con Clara: paseos matutinos por el jardín, canciones y juegos durante la tarde, y momentos de alimentación que se habían convertido en algo sagrado para ambas. La bebé respondía maravillosamente. Su llanto constante era ahora cosa del pasado, reemplazado por gorjeos y las primeras sonrisas genuinas. Javier, por su parte, intentaba adaptarse a esta nueva dinámica. Había cumplido su promesa de reservar los domingos para Clara, aunque al principio se mostraba incómodo, sin saber cómo interactuar con su hija. Sofía observaba discretamente estos encuentros, ofreciendo ayuda cuando era necesario, pero permitiéndoles crear su propio vínculo. Aquella mañana de jueves, Sofía preparaba el baño de Clara cuando escuchó a Javier hablando por teléfono en el pasillo. Su tono era tenso, inusualmente alterado. «¿Cómo que no pueden posponerlo? La presentación estaba programada para la próxima semana», dijo. «Entiendo la importancia, pero necesito al menos». Hizo una pausa, claramente frustrado. «Está bien, estaré allí. Preparen todo». Cuando entró en la habitación de Clara, su rostro reflejaba preocupación. «¿Problemas?», preguntó Sofía mientras desvestía a la bebé. «Tengo que viajar a Barcelona esta tarde», explicó Javier.
Un cliente importante adelantó la reunión. Es crucial para el nuevo proyecto. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó ella. 3 días, posiblemente 4, respondió, pasándose una mano por el cabello en un gesto de estrés. Es la primera vez que me alejo tanto de Clara desde... No terminó la frase. Era la primera vez desde la muerte de Elena que dejaría a su hija por más de unas horas. Estaremos bien, aseguró Sofía, sumergiendo suavemente a Clara en la bañera. ¿Verdad que sí, pequeñita? La bebé respondió con chapoteos entusiastas, ajena a la ansiedad de su padre. Sé que estarán bien, dijo Javier, observándolas. Es solo que... Te preocupas, completó Sofía con una sonrisa comprensiva. Es normal, eres su padre. Algo en esas palabras pareció conmoverlo. Eres su padre, tan simple y a la vez tan profundo. Durante meses se había sentido más como un guardián incompetente que como un verdadero padre. Te llamaré cada noche, decidió, acercándose para acariciar la cabecita mojada de Clara. Y pueden enviarme fotos durante el día. Lo haremos, prometió Sofía. Ahora ve a preparar tu equipaje mientras nosotras terminamos aquí. La facilidad con que daba instrucciones sorprendió a ambos. En apenas 3 semanas, la dinámica entre ellos había evolucionado sutilmente. Sin darse cuenta, habían comenzado a funcionar como un equipo. Esa tarde, mientras Javier hacía los últimos preparativos para su viaje, Sofía lo encontró en el despacho, guardando documentos en su maletín. ¿Listo?, preguntó desde la puerta con Clara en brazos. Eso creo, respondió, cerrando el maletín con un suspiro. Diego me llevará al aeropuerto en media hora. Se acercó a ella y tras un momento de vacilación, extendió los brazos hacia su hija. Sofía se la entregó, notando cómo sus movimientos al sostenerla eran ahora más seguros, menos torpes que semanas atrás. «Pórtate bien con Sofía, princesa», murmuró Javier, besando la frente de Clara. «Papá volverá pronto». La intimidad del momento hizo que Sofía sintiera que debía retirarse. «Estaré arriba preparando su biberón», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Sofía», la detuvo la voz de Javier. «Gracias por todo». Ella asintió con una pequeña sonrisa y salió, dejándolos solos. La partida de Javier dejó la casa extrañamente vacía. A pesar de que pasaba la mayor parte del día en su despacho o en reuniones, su presencia se sentía. Ahora, con solo Carmen, el jardinero y algunos empleados ocasionales, la mansión parecía demasiado grande. Esa noche, después de acostar a Clara, Sofía cenó sola en la cocina, prefiriendo la calidez de este espacio al formal comedor. Carmen se unió a ella con una taza de té. «Se ve cansada, niña», comentó la mujer mayor. «¿Por qué no se toma la tarde libre mañana? Puedo cuidar de la bebé unas horas». «Estoy bien», aseguró Sofía. «Además, Clara y yo tenemos una cita con el pediatra mañana». Carmen la observó por encima de su taza. «El señor Javier ha cambiado desde que usted llegó. La casa entera ha cambiado». «Solo hago mi trabajo», respondió Sofía, incómoda ante el comentario. «Ambas sabemos que es más que eso», dijo Carmen con suavidad. «Esa niña la necesita, y él también, aunque no lo admita». Sofía no respondió. ¿Qué podía decir? Lo que estaba sucediendo entre ellos desafiaba las definiciones convencionales. «El señor sufrió mucho cuando la señora Elena falleció», continuó Carmen. «Se encerró en sí mismo, en su trabajo. Ni siquiera podía mirar a la niña al principio. Le recordaba demasiado lo que había perdido. Ahora la mira», dijo Sofía en voz baja. «Está intentándolo». «Gracias a usted», afirmó Carmen con convicción. «Usted les ha traído vida a ambos». El teléfono de Sofía vibró, interrumpiendo la conversación. Era un mensaje de Javier. «Llegué a Barcelona». «¿Cómo está Clara?». Sofía sonrió y respondió. «Dormida como un ángel. Todo en orden aquí». Segundos después, recibió otro mensaje. «¿Y tú estás bien?». Esa simple pregunta le provocó un calor inesperado en el pecho. «Todo bien. Descansa. Mañana tienes un día importante», respondió. El primer día sin Javier transcurrió sin incidentes. La visita al pediatra fue positiva. Clara estaba ganando peso adecuadamente y su desarrollo era normal. Sofía le envió a Javier una foto de la bebé sonriendo después de la consulta
y él respondió con un mensaje que denotaba alivio. El segundo día, sin embargo, trajo un desafío inesperado. Mientras jugaban en la sala principal, Sofía notó que Clara parecía inusualmente caliente al tacto. Un termómetro confirmó sus sospechas. 38.5 grados. Su primera reacción fue llamar a Javier, pero se detuvo. Estaba en medio de negociaciones importantes. Preocuparlo innecesariamente no ayudaría. Decidió contactar primero al pediatra. Probablemente sea una reacción retardada a las vacunas de ayer, explicó el doctor por teléfono. Manténgala hidratada y adminístrele el antipirético que recetamos. Si la fiebre persiste más de 24 horas o supera los 39 grados, llévenla a urgencias. Sofía siguió las instrucciones al pie de la letra. Pasó la tarde y la noche con Clara en brazos, monitoreando su temperatura cada hora, aplicando compresas frescas en su frente y nuca. La bebé estaba irritable, llorando intermitentemente. A medianoche, cuando Javier llamó para su consulta nocturna, Sofía dudó sobre qué decirle. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó él, su voz cansada pero cálida. «Ha tenido un día complicado», respondió Sofía con honestidad. «Tiene algo de fiebre, probablemente por las vacunas de ayer. El pediatra dice que es normal». Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. «¿Qué tan alta es la fiebre?», preguntó finalmente, con una calma forzada. 38.5, pero ya está bajando con el medicamento, explicó rápidamente. «Está durmiendo más tranquila ahora». «Debiste llamarme inmediatamente», dijo Javier, la atención en su voz palpable. «No quería preocuparte en medio de tus negociaciones», se defendió ella. «Tenía todo bajo control». «Es mi hija, Sofía», respondió, su tono endureciéndose. «Tengo derecho a saber si está enferma, sin importar qué esté haciendo». «Tienes razón. Lo siento», concedió Sofía. «No volverá a ocurrir». Otro silencio, más prolongado. Cuando Javier habló nuevamente, su voz sonaba diferente, casi vulnerable. «No es solo que sea mi hija», dijo. «Es que la última vez que alguien me dijo que no me preocupara por una fiebre, perdí a Elena». La revelación golpeó a Sofía como un puño. Ahora entendía su reacción, el miedo subyacente. «Javier, lo siento tanto». «No lo sabía», dijo con sinceridad. «Te prometo que Clara está bien. La estoy vigilando constantemente». «Tomaré el primer vuelo por la mañana», decidió él. «No es necesario que interrumpas tu trabajo», intentó razonar Sofía. «De verdad está mejorando. Ya he perdido demasiado por priorizar el trabajo», respondió con firmeza. «No cometeré el mismo error 2 veces». Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil junto a la cuna de Clara, procesando lo que había escuchado. Las piezas del rompecabezas encajaban. La culpa que Javier cargaba no era solo por la muerte de Elena, sino por no haber estado presente cuando ella lo necesitaba. La noche transcurrió lentamente, con Sofía despertando cada hora para revisar a la bebé. Hacia el amanecer, la fiebre había desaparecido por completo, y Clara dormía pacíficamente, exhausta pero aliviada. Sofía se permitió descansar en el sillón junto a la cuna. Fue allí donde Javier la encontró cuando llegó a las 7 de la mañana. Entró silenciosamente, dejando su maleta en el pasillo. Primero se acercó a la cuna, comprobando con alivio que Clara dormía sin signos de malestar. Luego miró a Sofía, dormida en una posición incómoda, con el monitor de bebé aún en la mano y el termómetro en la mesita. Había pasado toda la noche vigilándola. Sin despertarla, tomó una manta y la cubrió suavemente. Luego se sentó en el borde de la ventana, contemplando a estas 2 personas que en tan poco tiempo se habían vuelto el centro de su universo. Por primera vez desde la muerte de Elena, Javier Salazar permitió que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. Sofía despertó sobresaltada, desorientada por un momento. Había dormido en una posición incómoda y sentía el cuello rígido. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue la manta que la cubría, una que no recordaba haber tomado. Lo segundo fue a Javier, sentado junto a la cuna de Clara, observando a su hija dormir. «Javier», murmuró, incorporándose. «¿Qué hora es?» «Casi las 9», respondió él en voz baja, sin apartar la mirada de la bebé. «No quise despertarte». Sofía se levantó de un salto.
Las 9. Nunca duermo tanto. Clara debe estar. Está bien, la tranquilizó Javier. La revisé hace media hora. Sin fiebre, sigue durmiendo profundamente. La normalidad con que pronunciaba estas palabras contrastaba con el hombre que había llamado angustiado la noche anterior. Sofía lo observó con curiosidad. Tenía el rostro cansado, la ropa arrugada por el viaje apresurado, pero también una expresión de calma que no le había visto antes. «Volviste antes», dijo ella, acomodándose el cabello despeinado. «Dejé a Roberto a cargo de cerrar el trato», explicó él. «¿Roberto?» «El mismo Roberto al que hace 3 semanas no confiabas ni para organizar tu agenda», preguntó con una pequeña sonrisa. Javier esbozó una sonrisa cansada. «Supongo que algunas prioridades han cambiado». Se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín bañado por la luz matutina. Sofía notó que mantenía las manos en los bolsillos, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. «Pasaste toda la noche cuidándola», dijo finalmente. «Gracias. Es mi trabajo», respondió ella automáticamente. Javier se volvió para mirarla. «No, no lo es. Tu trabajo es cuidarla, sí, pero no pasar la noche en vela monitoreando su temperatura cada hora. Vi las anotaciones que dejaste junto al termómetro». Sofía se sonrojó ligeramente. Era cierto. Había registrado meticulosamente cada toma de temperatura, cada dosis de medicamento, cada reacción de Clara. «Quería estar segura de que estaba bien», dijo simplemente. «Lo sé. Y eso va más allá de cualquier contrato laboral». Javier dio un paso hacia ella. «Cuando llegué esta mañana y las vi a las 2, su voz se quebró ligeramente. Entendí algo que llevo meses negándome a aceptar». Sofía contuvo la respiración, expectante. «Clara necesita una madre», continuó él, «y yo necesito dejar de esconderme del dolor». La declaración flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Sofía no sabía cómo responder. Cualquier palabra parecería inadecuada ante la vulnerabilidad que Javier acababa de mostrar. Clara eligió ese momento para despertar, emitiendo pequeños sonidos que captaron la atención de ambos. Sofía se acercó a la cuna y la tomó en brazos, comprobando instintivamente su temperatura con los labios sobre la frente de la bebé. «Buenos días, princesa», susurró. «Parece que ya estás mucho mejor». Javier observaba la escena con una expresión imposible de descifrar. Había algo en la naturalidad con que Sofía sostenía a Clara, en la forma en que la bebé respondía a su voz, que hacía que su corazón se contrajera dolorosamente. Era hermoso y desgarrador a la vez, porque le recordaba todo lo que Elena nunca podría experimentar con su hija. «Voy a darme una ducha rápida», anunció Javier, necesitando un momento a solas. «¿Puedes? Nos encargaremos de preparar el desayuno», completó Sofía con una sonrisa, entendiendo su necesidad de espacio. «¿Verdad que sí, Clara?». 40 minutos después, Javier bajó a la cocina para encontrar una escena que jamás habría imaginado en su hogar meses atrás. Sofía, con Clara en un portabebés contra su pecho, preparaba tortitas mientras cantaba suavemente en español. Carmen la asistía, cortando fruta y riendo ante algo que Sofía acababa de decir. Era una imagen de domesticidad que hacía que la cocina, siempre impecable pero fría, pareciera repentinamente el lugar más acogedor de la casa. «Huele delicioso», comentó Javier, anunciando su presencia. Sofía se volvió con una sonrisa. «Espero que te gusten las tortitas. Es una receta de mi abuela». «Me encantan», respondió él, acercándose para mirar a Clara, quien lo observaba con curiosidad desde el portabebés. «Hola, princesa. ¿Te sientes mejor?». Para su sorpresa, la bebé extendió sus pequeñas manos hacia él, balbuceando alegremente. «Creo que quiere ir contigo», dijo Sofía, comenzando a desabrochar el portabebés. «Pero estás cocinando. Yo puedo». «Toma», insistió ella, pasándole a Clara. «Yo termino esto rápido». Javier sostuvo a su hija, sorprendido por lo natural que comenzaba a sentirse. Semanas atrás, cada interacción con Clara había sido tensa, marcada por el miedo a hacer algo mal. Ahora, la pequeña se acomodaba tranquilamente contra su pecho, jugando con el botón de su camisa. «¿Ves? Le encanta estar con su papá», comentó Sofía mientras servía el desayuno. Desayunaron en la cocina, algo que Javier nunca había hecho antes.
Siempre tomaba su café en el comedor formal o en su despacho revisando documentos, pero había algo reconfortante en la informalidad de esta mañana. Clara en su sillita alta entre ellos, Sofía pasándole tortitas con fresas, Carmen entrando y saliendo mientras organizaba las tareas del día. «He estado pensando», dijo Javier mientras terminaban de comer. «Clara cumplirá 5 meses la próxima semana». «Lo sé», sonrió Sofía. «Ya casi puede sentarse sola. Es increíble lo rápido que crecen». «Me gustaría hacer algo especial», continuó él. «Nada extravagante, solo celebrarlo de alguna manera». Sofía lo miró con curiosidad. Este no era el Javier que había conocido semanas atrás, el hombre que apenas podía estar en la misma habitación que su hija sin sentirse abrumado por la culpa y el dolor. «Es una idea maravillosa», respondió. «Podríamos hacer un pequeño picnic en el jardín. El clima ha estado perfecto». «¿Te encargarías de organizarlo?», preguntó. «¿Puedes usar la tarjeta de la casa para lo que necesites?». «Por supuesto», asintió ella. «A Clara le encantará». Tras el desayuno, Javier anunció que trabajaría desde casa el resto del día. Instaló su computadora portátil en la terraza, desde donde podía ver a Sofía y Clara disfrutando del sol matutino en el jardín. Intentaba concentrarse en los correos electrónicos, pero su mirada se desviaba constantemente hacia ellas. Sofía había extendido una manta bajo un árbol y recostado a Clara sobre ella, mostrándole un libro de ilustraciones brillantes. La bebé reía, intentando atrapar las páginas con sus manitas. La escena era tan pacífica, tan correcta. A media tarde, cuando Clara dormía su siesta, Sofía se encontró con Javier en la biblioteca. Él estaba revisando documentos, pero los dejó a un lado cuando ella entró. «Tiene el sueño más profundo ahora», comentó ella. «El medicamento la está ayudando a descansar mejor». «Gracias por cuidarla también», dijo él, indicándole que tomara asiento frente a él. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Sofía se sentó, repentinamente consciente de que esta era la primera vez que estaban realmente solos, sin Clara o el personal alrededor. «Esta mañana», comenzó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «dije algo sobre que Clara necesita una madre. No quise incomodarte ni implicar». «Lo entiendo», lo interrumpió Sofía suavemente. «No tienes que explicarlo». «Sí, tengo que hacerlo», insistió él, «porque no quiero que pienses que espero que tú». Se detuvo, frustrado por su incapacidad para expresarse. «Lo que quiero decir es que no hay expectativas. Lo que haces por Clara es invaluable, pero no significa que debas sentirte obligada a...». «Javier», lo detuvo ella con firmeza, «no me siento obligada a nada. Lo que hago por Clara lo hago porque quiero hacerlo, porque me importa, porque me ayuda a sanar también». Él la miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente. Sofía asintió, aunque sentía una aprensión instintiva. Sabía lo que vendría. «¿Tu bebé? ¿Qué pasó?». La pregunta, aunque esperada, abrió una compuerta de emociones que Sofía había mantenido cerrada. Respiró profundamente antes de responder. «Se llamaba Lucía», comenzó, su voz apenas un susurro. «Nació prematuramente, a los 7 meses. Sus pulmones no estaban completamente desarrollados». Javier escuchaba en silencio, dándole espacio para continuar. «Luchó durante 3 días», prosiguió Sofía, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. «Yo estaba sola. El padre no estuvo presente. Cuando falleció, no tenía dinero para un entierro adecuado. Las enfermeras organizaron una colecta. Tragó con dificultad, luchando contra las lágrimas. «Lo siento tanto», dijo Javier, su voz cargada de empatía genuina. «La vida continúa», respondió ella, intentando sonreír. «Tuve que seguir adelante, buscar trabajo, sobrevivir». «¿Y el padre?», preguntó él, con un dejo de indignación. «Un error de juventud», explicó Sofía con simpleza. «Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Mejor así, no lo necesitábamos». Javier la observaba con una nueva comprensión. La fortaleza de esta mujer, que había enfrentado sola una pérdida tan devastadora y aún así era capaz de dar tanto amor a la hija de otra persona, lo abrumaba. «Clara tiene mucha suerte de tenerte», dijo finalmente. «Yo tengo suerte de tenerla a ella»,
respondió Sofía con sinceridad, y de estar aquí. Sus miradas se encontraron, y por un instante algo pasó entre ellos. No era romance, no exactamente. Era reconocimiento, conexión, un entendimiento mutuo nacido del dolor compartido. Creo que todos estamos donde debemos estar, dijo Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Sofía asintió, sintiendo lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un horizonte oscuro, sino un camino que valía la pena recorrer. El llanto de Clara a través del monitor rompió el momento. Sofía se levantó inmediatamente. «Debo ir con ella», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Sofía», la detuvo la voz de Javier, «gracias por confiarme tu historia». Ella le dedicó una última mirada, «y gracias a ti por escucharla». Mientras subía las escaleras hacia la habitación de Clara, Sofía sintió una ligereza inesperada. Compartir su dolor, que durante tanto tiempo había sido una carga solitaria, lo había transformado en algo más llevadero. Y quizás, pensó mientras abría la puerta para encontrar a Clara despierta en su cuna, eso era exactamente lo que los tres necesitaban: compartir sus cargas, sanar juntos, construir algo nuevo desde las cenizas de lo que habían perdido. El jardín de la mansión Salazar resplandecía bajo el sol de la tarde. Pequeñas guirnaldas de colores pastel colgaban entre los árboles y una manta inmensa se extendía sobre el césped, cubierta de cojines, juguetes y platos con bocadillos. En el centro, un pastel diminuto con una vela en forma de 5 meses esperaba ser el protagonista del momento. «¿No crees que es demasiado?», preguntó Javier, observando los preparativos mientras sostenía a Clara en brazos. «Solo cumple 5 meses». Sofía, quien acomodaba los últimos detalles, le lanzó una mirada divertida. «No recordará nada, pero nosotros sí, y las fotografías quedarán para cuando sea mayor». «Tienes razón», concedió él, meciendo suavemente a su hija, quien miraba fascinada los colores brillantes de la decoración. «Es solo que nunca imaginé que estaría organizando una celebración así». «La vida está llena de sorpresas», respondió Sofía, colocando un pequeño ramo de flores en el centro de la manta. «Algunas dolorosas, otras hermosas». Sus miradas se encontraron brevemente, y ambos entendieron el peso de esas palabras. Las últimas semanas habían traído cambios que ninguno habría anticipado. Desde aquella conversación en la biblioteca, donde Sofía compartió la historia de Lucía, una barrera invisible se había derrumbado, permitiéndoles acercarse de una manera que trascendía la relación profesional inicial. «¿Quiénes vendrán?», preguntó Javier, sacando a Sofía de sus pensamientos. «Solo nosotros», respondió ella. «Carmen, Diego y el personal de la casa que quiera unirse. Pensé que sería mejor algo íntimo». Javier asintió, agradecido. No estaba listo para enfrentar preguntas de amigos o socios comerciales sobre la mujer que ahora vivía en su casa y alimentaba a su hija. La situación era demasiado personal, demasiado preciosa para exponerla a miradas curiosas o juicios externos. La pequeña celebración comenzó a las 5 de la tarde. Carmen trajo una bandeja con limonada fresca, y Diego, sorprendentemente, apareció con una cámara profesional, ofreciéndose para documentar el momento. «No sabía que te interesaba la fotografía», comentó Javier, genuinamente sorprendido. «Hay muchas cosas que no sabe de mí, señor», respondió el chofer, con una sonrisa enigmática, ajustando el lente de su cámara. «Llevo 20 años trabajando para usted, pero solo ahora comienza a vernos realmente». La observación, aunque dicha sin malicia, tocó algo profundo en Javier. Era cierto. Durante años había estado tan absorto en construir su imperio empresarial que apenas prestaba atención a las personas que lo rodeaban, que hacían posible su estilo de vida. Solo ahora, a través de los ojos de Sofía, comenzaba a valorar la humanidad en cada rincón de su mundo. Clara fue el centro de atención, por supuesto. A sus 5 meses ya podía sentarse con apoyo y reía a carcajadas cuando Sofía le hacía cosquillas. Sus ojos, idénticos a los de Javier, brillaban con curiosidad mientras intentaba atrapar los globos que flotaban suavemente en la brisa. «Nunca la había visto tan feliz», comentó Carmen, sentándose junto a Javier mientras observaban a Sofía jugando con la bebé.
Es como si finalmente se sintiera segura. Es gracias a Sofía, respondió él en voz baja. Ella le ha dado lo que yo no podía. No se subestime, señor, dijo Carmen, dándole una palmadita en la mano. Usted también ha cambiado. La niña lo siente. Era verdad. En las últimas semanas, Javier había comenzado a reorganizar su vida alrededor de Clara, no al revés. Había reducido sus horas de trabajo, delegado responsabilidades, incluso rechazado un viaje internacional importante porque coincidía con la revisión mensual de la bebé con el pediatra. Pequeños ajustes que, sumados, representaban una transformación profunda en sus prioridades. El momento del pastel llegó, y aunque Clara era demasiado pequeña para entender lo que sucedía, todos cantaron las mañanitas, mientras Javier y Sofía, sosteniendo juntos a la bebé, soplaban la velita. Diego capturó el momento. Los tres, iluminados por la luz dorada del atardecer, formando una imagen que cualquier extraño habría interpretado como una familia. Porque eso comenzaban a ser, aunque ninguno se atreviera a ponerlo en palabras todavía. Después del pastel, mientras Carmen limpiaba y Diego guardaba su equipo, Javier y Sofía permanecieron sentados en la manta, con Clara dormida entre ambos, exhausta tras la emoción del día. «Tengo algo para ti», dijo Javier, sacando un pequeño sobre del bolsillo de su camisa. Quería esperar al momento adecuado. Sofía lo miró con curiosidad mientras abría el sobre. Dentro encontró un certificado oficial con su nombre. «¿Qué es esto?», preguntó, leyendo el documento. «Es un diploma de un curso profesional de cuidado infantil», explicó él. «Sé que ya eres excelente en lo que haces, pero pensé que te gustaría tener una certificación oficial. El curso comienza el próximo mes, 2 tardes por semana. Ya arreglé todo para que puedas asistir». Sofía pasó los dedos sobre el papel, conmovida por el gesto. No era un regalo convencional, pero demostraba que Javier había pensado en ella, en su futuro, en sus aspiraciones. «Gracias», dijo sinceramente. «Significa mucho para mí. Es lo mínimo que puedo hacer», respondió él. «Has transformado nuestras vidas, Sofía, la de Clara y la mía». Ella sonrió, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos que no pasó desapercibida. «¿Qué sucede?», preguntó Javier. Sofía respiró profundamente antes de responder. «He estado pensando, mi cuerpo no producirá leche para siempre. Eventualmente, tendré que dejar de amamantar a Clara». La realidad de esas palabras cayó pesadamente entre ellos. El vínculo inicial, la razón por la que Sofía había permanecido en la casa, tenía una fecha de caducidad natural. «Eso no cambia nada», dijo Javier con firmeza. «Tu lugar está aquí con nosotros si es lo que deseas». «¿Y si la gente habla?», preguntó ella. «Ya sabes cómo son los rumores. La niñera que vive con el millonario viudo». «Dejé de preocuparme por lo que piensen los demás el día que te encontré alimentando a mi hija», respondió él con una sonrisa leve. «La única opinión que me importa es la tuya. ¿Quieres quedarte, Sofía?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. No era solo sobre un trabajo, sobre cuidar a Clara, era sobre ellos, sobre lo que lentamente había ido creciendo entre los dos. «Sí», respondió finalmente. «Quiero quedarme». Javier extendió su mano sobre la manta y tomó la de ella. Era la primera vez que se tocaban así, intencionalmente, no por accidente ni para pasarse a Clara. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado esperando este momento durante semanas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos anaranjados y púrpuras. Ninguno sintió la necesidad de romper el silencio. Había una comodidad en ese momento compartido que las palabras solo podrían disminuir. Finalmente, fue Sofía quien habló. «Tengo miedo a veces», confesó en voz baja, «de encariñarme demasiado, de que un día despierte y todo esto haya sido un sueño». «Yo también tengo miedo», admitió Javier, «de volver a perder a alguien que amo, de no ser suficiente». La palabra «amo» quedó suspendida entre ellos, ni confirmada ni negada. Ambos la escucharon, pero ninguno estaba listo para examinarla demasiado de cerca. «Supongo que todos vivimos con miedo», continuó él. «La diferencia es si dejamos que nos paralice o nos impulse a valorar cada momento». Clara se removió en sueños, aferrándose instintivamente al vestido de Sofía. La ternura del gesto
hizo que ambos sonrieran. «Creo que ella no tiene ninguna duda», observó Sofía, acariciando suavemente la cabecita de la bebé. «Los niños son sabios», respondió Javier. «Ven lo que los adultos complicamos». El crepúsculo avanzaba y con él llegaba la hora de entrar a la casa. Javier se levantó primero, tomando cuidadosamente a Clara en brazos. Luego extendió su mano libre para ayudar a Sofía a levantarse. Permanecieron así un momento, más cerca de lo que habían estado nunca, con la bebé dormida entre ambos. «Gracias por hoy», dijo él suavemente, «por darle a Clara el tipo de celebración que Elena habría querido para ella. Gracias a ti por permitirme ser parte de esto», respondió Sofía, su voz apenas un susurro. Por un instante pareció que el tiempo se detenía. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Javier se inclinó ligeramente, como si considerara acortar esa distancia, pero el momento pasó. Ambos dieron un paso atrás simultáneamente, conscientes de la línea invisible que aún no estaban listos para cruzar. «Deberíamos entrar», sugirió Sofía. «Empieza a refrescar». Javier asintió, y juntos caminaron hacia la casa, llevando a Clara a su habitación. La rutina nocturna prosiguió como siempre. Sofía bañó a la pequeña mientras Javier preparaba el biberón suplementario. Luego, mientras Sofía la amamantaba en la mecedora, Javier leía en voz alta un cuento, creando un momento de intimidad familiar que ninguno habría imaginado posible meses atrás. Cuando Clara finalmente se durmió, la dejaron en su cuna y salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, se detuvieron, repentinamente conscientes de que algo había cambiado entre ellos esa tarde. «Buenas noches, Javier», dijo Sofía suavemente. «Buenas noches, Sofía», respondió él. Se miraron un momento más, como si hubiera algo más por decir, pero las palabras no llegaron. Con una última sonrisa, cada uno se dirigió a su habitación, llevando consigo la certeza de que, aunque lentamente, estaban avanzando hacia algo nuevo, algo que ninguno se había atrevido a esperar nuevamente. 6 meses después, el otoño había dado paso al invierno y luego a una primavera que transformaba los jardines de la mansión Salazar en un espectáculo de colores. Clara, ahora con 11 meses, daba sus primeros pasos tambaleantes, sosteniéndose de los muebles y lanzándose con valentía hacia los brazos abiertos de Sofía o Javier. La relación entre ellos había evolucionado con la misma naturalidad que las estaciones. Lo que comenzó como un acuerdo nacido de la necesidad se había transformado en algo más profundo, más complejo, aunque aún sin nombre oficial. Compartían las comidas, las responsabilidades, las alegrías y preocupaciones por Clara. A veces, sus manos se rozaban al pasarse objetos y ya no retrocedían incómodos. En ocasiones, cuando veían películas en la sala después de acostar a Clara, Sofía se quedaba dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Javier y él no la despertaba hasta que los créditos finales aparecían en pantalla. Pequeños momentos de intimidad que construían, día a día, algo que se parecía mucho a una familia. Pero un tema pendiente flotaba entre ellos, uno que se había vuelto imposible de ignorar. Sofía había dejado de amamantar a Clara hacía 2 meses. La razón oficial de su presencia en la casa ya no existía. Y aunque Javier le había asegurado innumerables veces que su lugar estaba allí, ambos sabían que eventualmente tendrían que definir qué eran el uno para el otro. Aquella mañana de domingo, Javier observaba desde la terraza cómo Sofía jugaba con Clara en el jardín. La pequeña intentaba atrapar burbujas que Sofía soplaba, riendo cada vez que una estallaba entre sus deditos. «Se ven felices», comentó Carmen, colocando una taza de café junto a él. «Lo son», respondió Javier con una sonrisa. «Los 3 lo somos». La mujer mayor lo miró significativamente. «¿Y cuándo va a hacer algo al respecto, señor?» Javier la miró, sorprendido. Carmen nunca se había entrometido en su vida personal antes. «No sé a qué te refieres», respondió, aunque ambos sabían que mentía. «A veces los hombres necesitan un empujón», dijo Carmen con una sabiduría tranquila. «Mi difunto esposo tardó 2 años en pedirme matrimonio. Si hubiera esperado a que encontrara el momento perfecto, quizás nunca habríamos tenido nuestros 50 años juntos». Con esas palabras, la mujer se retiró,
dejando a Javier sumido en sus pensamientos. Tenía razón, por supuesto. Había estado esperando el momento ideal, la señal perfecta, cuando la verdad era que la vida rara vez ofrecía tales certezas. Esa tarde, mientras Clara dormía su siesta, Javier encontró a Sofía en la biblioteca, estudiando para su curso de cuidado infantil. Se había tomado los estudios con una dedicación que lo impresionaba, obteniendo las mejores calificaciones y ganándose el respeto de profesores y compañeros. ¿Puedo interrumpir?, preguntó desde la puerta. Sofía levantó la vista de sus libros con una sonrisa. Por supuesto, estaba terminando de revisar para el examen final de mañana. Estoy seguro de que lo harás excelente, dijo, sentándose frente a ella. Siempre lo haces. Ella cerró el libro, notando algo diferente en su expresión. ¿Sucede algo? Javier respiró profundamente. Era ahora o nunca. Necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó. Sobre nosotros. El rostro de Sofía se tensó ligeramente. Javier, si esto es porque ya no amamanto a Clara, ya hemos hablado de eso. Entiendo si crees que es momento de buscar otros arreglos más apropiados. No, la interrumpió con firmeza. No se trata de eso en absoluto. Se levantó, demasiado nervioso para permanecer sentado, y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín donde, horas antes, Sofía y Clara habían jugado con las burbujas. Cuando Elena murió, creí que nunca volvería a sentir nada, dijo con voz suave. Me encerré en el trabajo, en la culpa. Incluso me distancié de mi propia hija porque me recordaba demasiado a lo que había perdido. Se volvió para mirarla. Y entonces llegaste tú, con tu fuerza, tu bondad, tu capacidad para amar después de tu propia pérdida. Nos salvaste, Sofía, a Clara y a mí. Ella se levantó también, conmovida por sus palabras. Ustedes también me salvaron a mí, confesó. Me dieron un propósito cuando creía que todo estaba perdido. Javier se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Lo que intento decir, probablemente de la peor manera posible, es que te amo, Sofía, y no como la niñera de mi hija, no como la mujer que la alimentó cuando nadie más podía hacerlo. Te amo por quien eres, por cómo has reconstruido nuestras vidas, por cómo me has enseñado a ser padre, a ser hombre, a vivir de nuevo. Las lágrimas asomaban a los ojos de Sofía, pero no eran de tristeza. Javier, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Déjame terminar, pidió. Sé que esto no es convencional, que comenzó de la manera más inesperada, pero creo firmemente que algunas veces la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de momentos imposibles. Como encontrar a la mujer que amarás el resto de tu vida, amamantando a tu hija cuando regresas inesperadamente a casa. Con manos ligeramente temblorosas, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. No tenemos que apresurar nada, podemos tomar el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que, para mí, para Clara, tú eres nuestra familia. Y si algún día estás lista, me haría el hombre más feliz del mundo si aceptaras convertirte oficialmente en parte de nuestra familia, en mi esposa, en la madre de Clara. Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un solitario diamante, elegante en su sencillez. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. Javier, yo... Un llanto a través del monitor de bebé interrumpió el momento. Clara había despertado de su siesta. Ambos rieron, la tensión del momento disipándose ligeramente. Siempre tiene un timing perfecto, comentó Javier. Espera aquí, dijo Sofía secándose las lágrimas. Iré por ella. 5 minutos después, regresó con Clara en brazos. La pequeña, recién despierta, sonreía al ver a su padre, extendiendo sus bracitos hacia él. Javier la tomó, besando su frente. Princesa, estaba intentando pedirle a Sofía que se quede con nosotros para siempre, le explicó con seriedad, como si la bebé pudiera entender la importancia del momento. ¿Qué opinas? Clara miró a Sofía y luego a su padre, antes de soltar una palabra clara que los dejó boquiabiertos. Mamá. Era la primera vez que decía esa palabra. Hasta ahora, solo había balbuceado papá y sonidos sin sentido. Pero mamá salió con perfecta claridad mientras extendía sus manitas hacia Sofía. Lo dijo de verdad, susurró Sofía, incrédula.
Clara repitió, aún más entusiasmada. Mamá, mamá, creo que eso responde a mi pregunta, dijo Javier, visiblemente emocionado. Ella ya ha decidido que eres su madre. Ahora solo falta que tú decidas si quieres ser mi esposa. Sofía tomó a Clara de los brazos de Javier, abrazándola contra su pecho mientras intentaba controlar las emociones que la embargaban. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas. Sí, respondió, mirando directamente a los ojos de Javier. Sí quiero ser tu esposa, y más que nada en el mundo, quiero ser la madre de Clara. Javier se acercó, envolviendo a ambas en un abrazo que parecía contener todo el amor que había estado conteniendo durante meses. Cuando se separaron ligeramente, Clara, aún entre ellos, tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la besó por primera vez. Un beso torpe, tierno, lleno de promesas. «Te amo», susurró Javier contra sus labios. «Y yo a ti», respondió ella. A los dos. La boda se celebró 3 meses después, en el mismo jardín donde habían festejado los 5 meses de Clara. Fue una ceremonia íntima, con solo amigos cercanos y familia. Carmen, orgullosa como una madre, lloraba en primera fila. Diego, quien había documentado toda la historia de amor con su cámara, inmortalizó cada momento de ese día especial. Clara, ahora más estable en sus pasos, caminó entre los invitados, llevando los anillos, provocando suspiros de ternura. Cuando el juez preguntó quién entregaba a la novia, fue la pequeña quien respondió con un entusiasta «yo», arrancando risas y lágrimas de emoción. Durante la recepción, mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Sofía apoyó su cabeza en el pecho de Javier. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó en voz baja. «Nuestro día de boda», respondió él, confundido por la pregunta. «Sí, pero también es exactamente 1 año desde que me encontraste amamantando a Clara», explicó con una sonrisa. «1 año desde que nuestras vidas cambiaron para siempre». Javier la miró con adoración. «El mejor día de mi vida hasta hoy». «Tengo algo que decirte», dijo Sofía con un brillo especial en los ojos, «algo que hará este día aún más perfecto». Se puso de puntillas y susurró en su oído. «Estamos esperando otro bebé». Javier se detuvo en medio del baile mirándola con asombro. «¿Es verdad?». Ella asintió, radiante. 2 meses. Clara tendrá un hermanito o hermanita. Con una exclamación de alegría, Javier la levantó en brazos, girando con ella en la pista de baile, atrayendo las miradas curiosas de los invitados. «Vamos a tener un bebé», anunció, incapaz de contener su felicidad. Los aplausos y felicitaciones estallaron a su alrededor. Clara, sin entender completamente lo que sucedía, pero contagiada por la alegría, corría hacia ellos con sus pasitos todavía inseguros. Javier la alzó también, sosteniendo en sus brazos a las 2 mujeres de su vida, una de las cuales llevaba en su vientre la promesa de un futuro aún más pleno. «Si alguien me hubiera dicho hace 1 año que encontraría el amor y la felicidad completa al regresar inesperadamente a casa», murmuró Javier contra el cabello de Sofía. «A veces la vida tiene planes mejores que los nuestros», respondió ella, besándolo suavemente. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín de la mansión, que ahora era verdaderamente un hogar, los 3, pronto 4, sellaron con un abrazo la promesa de un futuro construido sobre el amor que había nacido de la manera más inesperada. Cuando un millonario viudo dejó a su bebé con su niñera y regresó para encontrar mucho más de lo que jamás habría imaginado. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.